Reciban un saludo muy especial y una cordial bienvenida al stand de Tirando Blanc en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. Hoy nos convoca una presentación muy interesante y pues creo que coincidirán conmigo justamente en las coyunturas propias de los debates, pues no solamente legislativos sino también políticos y las discusiones que hoy nos convocan alrededor del derecho laboral y en particular pues del derecho colectivo. En ese sentido, me complace mucho presentar esta obra, Esquemas de Derecho Laboral Colectivo en Colombia, justamente por ser un esquema. Y sobre eso quiero decir algo, y es que editorialmente, y pues lo voy a decir la verdad como con mucho orgullo y alegría, pues Los Esquemas es una colección propia de nuestra casa editorial. Dicho pues sea de paso, nuestra casa editorial tiene su sede en Valencia, España, y actualmente pues tiene presencia en distintos países de América Latina, como México, Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica. Esquemas es una colección sin duda de las más vendidas de la casa editorial, y esto lo digo justamente porque es de las más vendidas a nivel Iberoamérica, precisamente por el formato en el que se presenta el conocimiento. Ustedes, pues, y esto lo dirá Juliana Morad, que es la comentarista de la obra, que por cierto pues es una autora ya de tradición de nuestra casa editorial. El esquema se presenta de una manera muy pedagógica, de una manera muy versátil, no solamente para los estudiantes de pregrado, sino también para operadores jurídicos ya en otras esferas, llámense magistrados, peritos, árbitros, etc. Y es muy útil justamente porque presenta los temas de una manera muy concreta, muy puntual, sin perder la rigurosidad que implica, por supuesto, la síntesis. Y eso lo quiero resaltar. Entonces, para nosotros es muy especial presentar un esquemas. Es muy especial presentar precisamente este esquemas porque es la primera edición de, sin duda, otras que vendrán, y por supuesto de otros esquemas, de otros temas de materia laboral que sin duda podrán seguirse publicando en Tirando. Entonces les doy la más calurosa bienvenida a sus autoras, a Verónica Peláez Rafet y a Laura Daniela López Chaparro, y por supuesto la bienvenida, como se los decía, a Juliana Morad, quien hoy acompaña comentando la obra y que también, como hacía énfasis, pues tiene una larga trayectoria editorial aquí en nuestra casa. Entonces, bienvenidas a Tirant, y bueno, muchas gracias también por haber confiado en la editorial para la publicación. Muchas gracias por venir el día de hoy. Hoy tengo el placer de presentar este maravilloso libro, Esquemas de Derecho Laboral Colectivo. Comentarlo, pero creo que vamos a hacer una presentación diferente, vamos a charlar sobre un tema muy importante, sobre todo en estos momentos ustedes saben que estamos viviendo muchas discusiones en torno al mundo del derecho laboral, y qué más útil que nos cuenten de una manera esquemática, muy sencilla, muy digerible y muy para dummies cómo funcionan las relaciones colectivas. Casi nadie sabe que es un sindicato, o bueno, si sabe, lo entiende mal, tiene un mal concepto de los sindicatos o de las empresas. Entonces creo que esto resulta muy útil para saber o adentrarse en el mundo del derecho laboral colectivo, que es el que regula las relaciones entre trabajadores colectivamente hablando y empresas también individualmente hablando o colectivamente hablando. Bueno, habiendo dicho esto, tengo el honor de presentar este libro escrito por dos mujeres profesionalmente increíbles. Quiero resaltar una cosa muy interesante, y es que las mujeres poco hablan de esquemas colectivos. O sea, por lo general los que hablaban de huelgas, sindicatos, eran hombres. Entonces esto es casi como un escenario de romper techos de cristal, ¿no? Dos mujeres hablando de lo que tradicionalmente hablaban hombres, y quiero resaltarlo por eso. Presento a las autoras, Laura López y Verónica Peláez. Ayer, hablando con Verónica, les cuento una anécdota. Le decía, Vero, ¿cómo quieres que te presente? Y ella me dijo, yo odio los títulos. Entonces, yo creo que la mejor forma de presentarlas es: doy fe de que son increíbles, son muy inteligentes, y van a ver que su inteligencia va a presentarlas. Entonces, dejemos de lado los títulos y dejemos que la inteligencia de ellas dos hable. Pero bueno, más allá de eso, abogadas, profesoras de la Universidad Javeriana, tienes una posición de gerencia en Sanofi, y también trabajo en Sanofi, y
una experiencia muy amplia en relaciones laborales. Bueno, ya habiendo dicho esto, yo creo que podemos comenzar y me gustaría darles la palabra a ellos. Yo enseguida ya haré mis comentarios y vamos a empezar a conversar en torno a estos temas que ya les contaba. Entonces me gustaría preguntarte, Verónica, que vamos a como por supuesto, Claudia va a hacer una síntesis, pero ¿qué vamos a contar en este libro? Bueno, primero, gracias a Juliana por estar aquí y ser nuestra comentarista en la presentación de nuestro libro. Gracias, obviamente, a la editorial por todo el trabajo y por todo el acompañamiento que tuvo con nosotros durante este proceso que fue preparar este documento, esta guía académica. Mi nombre es Verónica Peláez para todos y les quiero contar un poco cómo fue este proceso de preparación de este libro, cómo llegamos aquí y siguiendo, digamos, esta dinámica que nos proponía la editorial de esquemas de derecho. Digamos que yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos los abogados, sobre todo los que ya no estamos tan jóvenes, y que tiene que ver con la capacidad de síntesis y que tiene que ver con la capacidad de presentar nuestro conocimiento de una manera diferente y de llegar a nuestros diferentes auditorios de una manera distinta. ¿Sí? Típicamente y tradicionalmente los abogados son limitados al texto largo, al gran contenido jurídico, al gran contenido dentro de las sentencias, a todo el lenguaje muy prosopopéyico probablemente y muy engrandecedor de muchas cosas. Y un poco lo que quisimos hacer con Laura, porque además creo que desde el punto de vista de, y acompañado a Laura como estudiante y en algunos de sus proyectos académicos, que no son pocos, pero parte de lo que encontramos un punto común y un núcleo común en términos de cómo veíamos el derecho y cuál era para nosotros la mejor manera de entenderlo, de aprenderlo y de tener la capacidad de comunicarlo a los demás. Y era justamente esa, esquematizando, dibujando, pintándolo, usando diagramas, usando mapas conceptuales, utilizando herramientas que de alguna manera simplifican eso que tradicionalmente ha sido la historia de nuestro derecho y que tradicionalmente ha sido la manera de comunicarnos de los abogados. Y este es el resultado, digamos, de nuestro trabajo. Tuvimos un trabajo que nos tomó un poco más de tiempo del que inicialmente pensamos. La idea de esto y la expectativa que tenemos con el desarrollo de estos esquemas de derecho laboral colectivo no es otra que ser una herramienta facilitadora en el mundo académico para los estudiantes, para quienes están en la universidad estudiando derecho, pero también para jueces, para magistrados, para personas que se dedican a estos temas del mundo de lo colectivo. De hecho, la semana pasada les cuento una anécdota. Tuve la oportunidad de contarle a una colega de mucho tiempo atrás que se mueve en el mundo sindical y que hoy en día es presidente de una organización sindical de industria. Le conté un poco de nuestro proyecto, se lo presenté, le regalé uno de nuestros ejemplares, porque creo firmemente que este no es un tema, y sobre todo los temas de derecho laboral colectivo no pueden o deben mejor dejar de ser temas de trabajadores y empleadores en los primeros versus los segundos, los primeros en contra de los segundos, y en la medida que existan herramientas como esta que permitan facilitar la comunicación, que permitan facilitar la conversación y que se conviertan de alguna manera en esa herramienta o en ese punto único de estructura de comunicación, puede facilitar el entendimiento de muchas cosas. Y al final aquí lo que quisimos hacer fue compilar algo que en pocas palabras es un ABC del derecho laboral colectivo en Colombia, que además tiene una característica particular, y es que cada vez es menos lo que está en las normas, y aquí tenemos algunos estudiantes de la carrera de Derecho, pero el derecho laboral colectivo ha tenido una evolución histórica donde cada vez las normas que lo regulan o lo que está escrito en nuestro Código Sustantivo de Trabajo es menor, y es un derecho que está regulado de manera primigenia por jurisprudencia y por las posiciones de nuestras Cortes Suprema de Justicia y de nuestra Corte Constitucional, que han sido quienes han venido durante los últimos 40, 50 años regulando y estableciendo cuáles son esas guías y esos parámetros de lo que debe ser una relación entre los trabajadores entendidos en un colectivo y los empleadores individualmente considerados o entendidos también dentro de lo colectivo, porque ese es otro de los puntos que probablemente se nos queda fuera en algunas ocasiones cuando hablamos de derecho laboral colectivo. Y las colectividades no solamente pertenecen a los trabajadores, las colectividades también pueden pertenecer a los empleadores. Y la idea es que esto sea ese lenguaje común, ese punto de encuentro en sistematizar o esquematizar un ABC de lo que significa o lo que es el contenido de nuestro derecho laboral colectivo en Colombia, las principales indicadores, digamos, o criterios desde el punto de vista de lo jurisprudencial, y ese ABC de cómo avanzan no únicamente los conceptos principales del derecho colectivo, sino también un poco cómo funcionan los temas de negociación, cómo funcionan los temas de la huelga. Y ahí le voy a dar la palabra a Laura para que nos cuente un poquito cómo estructuramos y cómo esquematizamos nuestro libro y qué van a encontrar ustedes en cada uno de los capítulos de la obra.
Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Laura López, coautora con Verónica Peláez. Y como les dijo Vero, la idea en este espacio es socializarles un poco el contenido del libro. Nosotros quisimos dividirlo en 6 capítulos que consideramos como los básicos del derecho laboral colectivo en Colombia. El primero es las generalidades del derecho laboral colectivo. Acá tocamos nociones básicas, conceptos que han entendido las altas cortes por el derecho de asociación sindical. Y sí, básicamente ese. El segundo tema, que es quizás uno de los que más ha llamado la atención con el libro, es el derecho a la huelga. Desarrollamos lo tradicional, lo que todo el mundo sabe básicamente, que es la huelga, tipos tradicionales de huelga, pero lo novedoso en nuestro libro es que también traemos tipos de huelga que han sido un poco disruptivos en la actualidad, que de hecho ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Ahí van también a encontrar qué ha pasado un poco en derecho internacional en esa materia y propuestas que nosotros consideramos podrían llegar a ser útiles en materia de legislación colombiana eventualmente. El tercer capítulo, ya ahí nos centramos un poco más en las organizaciones sindicales. Tocamos el tema de tipos de sindicatos, que son los sindicatos, sindicato de empresa, industria, gremio, oficios varios. También ahí tocamos con el capítulo 4 y el capítulo 5, tocamos un poco no solo el tema de organizaciones sindicales, sino también cómo estas organizaciones pueden desarrollar negociaciones colectivas con sus empleadores. Pues. Entonces este es precisamente el capítulo 5, temas de negociaciones colectivas, cómo se desarrolla un conflicto colectivo en Colombia. Y algo muy interesante es que en el libro incluimos una línea de tiempo de los conflictos colectivos y las eventuales alternativas que hay en cada escenario que se puede llegar a dar. El quinto capítulo es el tema de fueros sindicales y las protecciones pues, que pueden tener los miembros eventualmente de un sindicato o personas que se encuentren en una negociación colectiva. Acá hacemos como un comparativo que han desarrollado principalmente las altas cortes con las posturas de ambas cortes para que pues a las personas les quede muy claro qué se ha hecho hasta la fecha y las diferencias pues entre ambos tipos de protecciones que existen actualmente. Y ya el último capítulo con el que quisimos finalizar fue los tipos de contratos colectivos que existen actualmente en Colombia. En este especialmente desarrollamos la Convención Colectiva de Trabajo, principales características y aspectos pues, que es conveniente pues, tener en cuenta en esta materia. Yo, aparte de lo que han dicho, quisiera resaltar varios puntos que hacen muy útil el libro y es tiene una capacidad de síntesis impresionante porque no hay información que falte y logran hacerlo en un esquema. Entonces yo creo que eso es algo que quiero resaltar y es cualquier cosa, cualquier pregunta que usted tenga de las relaciones colectivas de trabajo, puede encontrarle respuesta acá. Si por ejemplo usted está en una negociación colectiva y dice, oh, pucha, me retiraron el pliego, ¿qué podría ser o qué significa esto? Usted podría ir a este libro y encontrar qué significa esto y qué alternativas podrían existir. Entonces resulta muy útil para todas las personas y sobre todo, por ejemplo, para los congresistas que en este momento están discutiendo la reforma laboral, una parte muy importante de las relaciones colectivas, que yo creo que es algo que voy a decir mucho en muchos escenarios, perdón por eso, y es deberían comprar el libro de esquemas de derecho laboral colectivo para que entiendan en qué terrenos están moviendo. Segundo, creo que para los abogados es muy fácil hablar mucho, para los abogados es muy fácil hacer obras largas. Muchas personas o otras profesiones sufren por escribir, muchos dicen, pero ¿qué voy a escribir? No, los abogados tenemos algo que puede entenderse como una ventaja, pero también es un defecto y es escribimos muchísimo y hablamos de más. Este tiene el valioso aporte de no hablar de más, habla lo que toca hablar. Y esto es una gran muestra de que lo importante no se tiene que decir en muchos párrafos, sino que se puede decir en pocas palabras. Y tercero, quisiera resaltar
la organización tan lógica que tiene el libro. Eso también es una forma de pensar, ¿no? Moverse en esquemas facilita muchísimo transitar en el mundo laboral, y sobre todo porque en derecho laboral colectivo vamos a tener muchas normas, jurisprudencia dispersa. Esto tiene no solo la ventaja de sintetizarla, sino que la organiza en esquemas. Entonces eso me parece demasiado útil y a veces no es tan obvio, porque todo el mundo dice, bueno, esquemas, no, eso no es fácil de hacer. Realmente construir esquemas es muy difícil, y abarcar un mundo tan complejo, tan cambiante, tan lleno de normas, tan lleno de jurisprudencia, como son las relaciones colectivas de trabajo, es muy difícil sintetizarlo y organizarlo en esquemas. Y cuarto y último punto, creo que algo también muy valioso, antes de que empecemos a conversar sobre unos puntos que quiero abarcar, también es muy académico en el sentido de ser muy objetivo. Entonces no toma postura, que eso es también muy importante cuando uno escribe libros. No dice esto es bueno, esto es malo. Es supremamente objetivo, muestra las corrientes con ese nivel de objetividad que uno quiere ver en los libros teóricos, que realmente es lo que hace que uno pueda decir es útil. No me está mostrando una postura sesgada, sino que me está mostrando todas las visiones involucradas. Y todo eso que les he dicho lo pueden encontrar en este libro, que me parece fascinante. Y bueno, habiendo dicho esto, quisiera como provocar algunas preguntas para invitarlos a comprar el libro y a leer. Hay una parte muy interesante del libro que se lo preguntaría a Verónica, y es, ya lo decía Laura también al momento de explicar los capítulos, y es estas nuevas tendencias de huelga, que resulta un mundo supremamente fascinante mediado por las nuevas tecnologías. Y creo que también es muy interesante porque recientemente ustedes saben que vivimos en Estados Unidos toda esta huelga de actores, mediadas también porque nos van a transformar, nos van a quitar el trabajo, porque ya la inteligencia artificial puede ser el actor. Y entonces empiezan a aparecer una serie de experiencias no tradicionales de huelga que ustedes recogen. Eso es algo adicional que también nos da el libro. ¿Nos quieres contar, Vero, qué vivieron ustedes en experiencias internacionales? Y antes de hablar un poquito de esas tendencias actuales de la huelga, me voy a devolver algo que dijiste, Juliana, y me parece súper importante, y es, creo que uno de los retos más importantes que tuvimos fue justamente cuando estábamos preparando esto, lograr esa imparcialidad y lograr esa objetividad, porque digamos que tanto desde la formación y desde la experiencia que hemos tenido las dos, siempre hemos estado muy desde el lado del empleador y desde el lado de cómo funciona la negociación colectiva y cómo funciona el ejercicio del derecho colectivo desde el empleador. Y cuando estábamos trabajando en esto, digamos que siempre fue una constante el tenernos que repetir y decir, bueno, la idea de esta obra y la idea de lo que estamos trabajando es algo que necesita 100% imparcialidad, porque lo mismo queremos que sea un libro o un material de consulta para los empleadores que están viendo temas de derecho colectivo, que están sujetos o inmersos en una negociación colectiva con una organización sindical, pero también quisiéramos que si alguna organización sindical algún día tiene la curiosidad o algún día dice quisiera tener este ABC o quisiera tener esta base, o cuando estoy aquí en la línea del tiempo de mi ejercicio de negociación colectiva, hacia dónde me muevo, qué pasa si pasa esto, qué pasa, como decía Julián en el ejemplo, si retiramos el pliego, si dejamos el pliego, que también puede ser una herramienta no solamente para quien está del lado del empleador cuando está generando estos temas de negociaciones colectivas o cuando está generando discusiones de orden sindical, sino que también puede hacerlo cuando es el trabajador quien está, digamos, en el ejercicio de su relación colectiva, o incluso para las organizaciones sindicales. Y creo que fue uno de los retos más importantes que tuvimos, pero también de los retos más bonitos, y era lograr llegar a un producto final en el que digas, me siento lo suficientemente satisfecha con que, a pesar de saber que probablemente tengo unas posiciones frente a algunos temas y frente a algunas situaciones, lo que estamos haciendo con esta herramienta académica no es plantear nuestras posiciones frente a estos temas, sino la objetividad, lo que la jurisprudencia ha indicado, y nuevamente lo que esas tendencias, no solamente dentro del contexto actual de nuestro país, a puertas o no de una reforma laboral, o a puertas o no de unos cambios en la manera en la que hacemos estos temas de derecho colectivo, sino que también nos permitiera dar algunas ideas y generar o entregar nuestro valor en términos de lo
lo que ha sido nuestra experiencia y explorar un poquito todo lo que tiene que ver con estos temas, incluso de derecho comparado. Y ahí entonces me voy a la pregunta o al planteamiento que hacía Juliana. Entonces un poco lo que hacemos en el libro es hablar o dividir el capítulo de las huelgas en una primera parte que tiene que ver con las tendencias tradicionales de la huelga, qué es la huelga, cómo se estructura, qué necesita para que sea legal, qué necesita para que funcione, cuál es el objetivo que tiene una huelga dentro de un ejercicio de negociación colectiva, dentro de un conflicto colectivo de trabajo. Pero adicional a ese análisis, que digamos es la parte un poco más tradicional del ejercicio de la huelga, este capítulo trae las tendencias actuales. Y en esas tendencias actuales un poco lo que quisimos hacer fue dibujar no solamente desde la perspectiva tradicional, que supone que al llegar a una etapa de conflicto colectivo en el que el conflicto se tranca, digamos, de alguna manera, y utilizamos la huelga como mecanismo de destrabar ese conflicto colectivo que ha llegado a un punto ciego por las razones que sean, y lo conocemos hasta hoy en día de una manera y con una estructura muy tradicional. Pero ahora, digamos, vienen dentro de todo el contexto de lo que nos dejó la pandemia, los ejercicios de virtualidad, las nuevas maneras incluso de interactuar en los mercados de trabajo, nos están mostrando que hay otras formas y que hay otras tendencias en estos temas de la huelga que nos llevan a pensarla de una manera innovadora y que nos llevan a pensarlo como una herramienta que, nuevamente, desde su parte primigenia está buscando exactamente el mismo objetivo, que es destrabar un conflicto colectivo, destrabar un conflicto entre empleadores y trabajadores que han decidido asociarse en una colectividad, pero lo hace de maneras distintas, y lo hace de maneras distintas con dos planteamientos principales, y ahí es donde encontramos nosotros los diferentes tipos de huelga en esas tendencias actuales. Lo primero es todo lo que tiene que ver con la huelga virtual, cómo funciona, de qué se trata, y separándolo un poco porque tendemos a pensar que la huelga virtual significa que vamos a hacer huelga por Zoom, y hay algunos tipos de huelga virtual que se hacen de esa manera. De hecho, hay un caso muy particular y no es nuevo, es un caso de hace más de 15 años, que es el caso de una huelga que hubo en IBM, que fue una huelga bajo una estructura virtual en donde hubo, digamos, esta tranca del conflicto colectivo, hubo esta problemática del conflicto colectivo, y la decisión que tomaron los trabajadores de IBM fue que generaban mucho más impacto desde el punto de vista de lo económico y desde el punto de vista del ejercicio de productividad de su empleador, que era IBM en ese momento, generando bloqueos de trabajo, no a través de las maneras presenciales y regulares y típicas de trabajar, sino a través de estos espacios de realidad virtual, en donde ellos tenían alguna serie de proyectos y donde ejecutaban alguna serie de actividades que eran muy importantes para la organización. Entonces los trabajadores de IBM hace más o menos 14, 15 años, la decisión que tomaron fue crear sus propios avatares, y con esos avatares entrar a espacios virtuales de realidad virtual y bloquear reuniones, sabotear información, reportes y cosas así, para presionar, digamos, a través de este mecanismo de huelga. Entonces, les doy este ejemplo por dos razones. La primera es porque el caso me parece interesantísimo, porque además tenía, digamos, una serie de complejidades en términos de la confidencialidad de la información, el tener la capacidad o no de identificar quiénes estaban siendo los sujetos de la huelga, porque por supuesto cuando tú creas un avatar, pues puedes generar una anonimidad absoluta frente a lo que está pasando y frente a lo que estás haciendo, y hay, digamos, toda una discusión respecto de la legalidad o ilegalidad de este tipo de mecanismos. Entonces lo menciono primero porque es bien interesante el caso, y si alguno tiene curiosidad por este tipo de temas, los invito a que vean ese análisis de estudio de la huelga virtual de IBM. Es muy famoso en nuestro mundo, tal vez no en todos. Pero adicionalmente lo digo porque es importante diferenciarlo de esas huelgas virtuales que estamos planteando nosotros dentro de esas tendencias actuales, y donde lo que estamos pensando es justamente esa capacidad que tienen, o esa posibilidad que tienen los trabajadores de renunciar de su salario, y al mismo tiempo el empleador a renunciar a sus utilidades o a sus ganancias, reconociendo las partes que han llegado a un punto de bloqueo absoluto y que no van a poder avanzar. Y que al final del ejercicio, si ustedes se dan cuenta, la huelga tiene un contenido económico muy importante y muy relevante, porque ¿para qué hago un paro? ¿Para qué hago una huelga? Hago una huelga porque detengo la producción, y al detener la producción pues estoy presionando por un lado a los trabajadores, que les dejan de devengar su salario para poder lograr destrabar ese conflicto colectivo, pero por supuesto estoy presionando al empleador, quien al no tener la capacidad de trabajo instalada de sus empleados, pues también está percibiendo unas pérdidas económicas. Y esta nueva tendencia en términos de la huelga virtual lo que hace es plantear justamente diferentes maneras y diferentes aproximaciones a cómo las partes voluntariamente pueden, reconociendo ese impacto económico que tiene la huelga, tomar decisiones que les permitan destrabar el conflicto colectivo.
y, digamos, hacemos también los planteamientos en lo que tiene que ver, y yo creo que es un tema que hace algunos años estuvo muy de moda en Colombia, sobre todo a raíz de todo el tema de la pandemia y de la posibilidad que tenemos de tener huelga en servicios públicos esenciales, cómo operan, cómo funcionan, cuál es la manera en la que están estructuradas y cuál es la mejor manera, digamos, en la que pueden efectivamente reconocerse o no los derechos de los trabajadores de destrabar su conflicto de colectivo a través del mecanismo de la herramienta de la huelga, cuando la naturaleza de sus servicios o la naturaleza de sus actividades pues es aquella de un servicio público esencial en donde debe primar un beneficio de sociedad y de comunidad, y es no perder la prestación de ese servicio público esencial. Y no sé si ustedes lo recuerdan, y ahí no me quiero detener mucho, pero hace algunos años nosotros tuvimos un caso muy conocido, que fue todo el caso de la huelga de Avianca, de los trabajadores de Avianca, a raíz de la discusión de si la prestación del servicio de transporte aéreo era o no un servicio esencial para efectos de lo que estaba, digamos, en ese momento en nuestro país. Y ahí, Lau, si quieres, te doy a ti la palabra para que les cuentes un poco de los otros dos tipos de huelga no tradicional o de esas tendencias actuales. Bueno, sí. Este es quizás uno de los capítulos más interesantes de nuestro libro. Justamente como hablaba Verónica, incluimos cuatro tipos de huelgas. Disruptivas o que se consideran como tendencias actuales, ya sea desde el punto de vista jurisprudencial o desde el punto de vista del derecho comparado. El primer tipo de huelga es la huelga virtual, que ya habló Verónica. Es importante pues no confundirla con huelgas digitales, sino básicamente es como una simulación, una especie de acuerdo tácito al que llegan las partes, en el cual empleador renuncia a sus utilidades, trabajadores renuncian a sus salarios, y en la práctica no se afecta la prestación del servicio al público en general, sino que los únicos que se ven afectados primeramente pues son las partes pues estrictamente involucradas en el conflicto colectivo. Esta, a nuestro modo de ver, es una tendencia de huelga que puede ser útil discutirla en el contexto actual, y útil especialmente discutirla a la luz de las recomendaciones OCDE que se dieron en 2016 y 2017, en la cual la OCDE recomendaba a Colombia no restringir el derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales. Esta puede ser una alternativa, ¿por qué? Porque no se afecta en últimas la prestación del servicio público esencial. Bueno, también incluimos un tipo de huelga que ha sido desarrollado en la jurisprudencia, que es la huelga parcial en servicios públicos esenciales. Esta tiene su origen en una sentencia de la Corte Suprema del 2021, que la verdad es muy interesante, y es una huelga que tuvo lugar en un hospital. Uno tiende a creer que los hospitales no pueden entrar en huelga porque el derecho a la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, la huelga se dio de forma parcial, esto es, se dio en áreas administrativas del hospital, pero la prestación del servicio de urgencias siguió continuando con normalidad. ¿Qué dijo la Corte? En ese momento dijo que ese tipo de huelga era válida, que era una huelga parcial, la catalogó así, y que no se puede restringir ese derecho si estrictamente el servicio público esencial no se había afectado, que en este caso fue el área de urgencias. También incluimos pues unas huelgas que han sido mencionadas por la jurisprudencia desde hace más o menos 20 años, que son las huelgas por motivos políticos. Acá nosotros incluimos un punto de debate, y es que si en efecto se podría considerar a esto una huelga o no. Ya cuando compren el libro lo pueden discutir a más profundidad. Y también, bueno, incluimos otro tipo de huelgas, que son las huelgas no sindicales o espontáneas, que desarrollan la jurisprudencia de forma un poco por encima, pero que a nuestro juicio vale la pena también entrar a discutir si en efecto pueden ser consideradas huelgas o no en estricto sentido a la luz del Código Sustantivo del Trabajo actual. Entonces, básicamente estos cuatro tipos de huelgas los ponemos a consideración pues del público en general, porque consideramos que especialmente en este contexto actual pueden llegar a ser útiles, por lo menos entrar a debatirlas. Sí. Yo quisiera comentar, inicialmente una cosa, y es, miren que les han hablado de lo que ha dicho la jurisprudencia hace 20 años, tendencias pandas de la jurisprudencia, lo que está actualmente sucediendo, son cuatro cosas que son supremamente complejas en un esquema de 2 páginas. O sea, quiero resaltar eso, que eso es demasiado potente, es impresionante, porque
Eso primero. Y segundo, un gran abogado, yo siempre lo he dicho y se lo digo mucho a mis estudiantes, como el médico que siempre sabe dar con, y uno dice, ya era eso, que el médico dice, no, no es la, no, lo que usted tiene es tal, y ya. Y esto es esto, ¿no? Es como ustedes logran en un esquema, sintetizar las cuatro tendencias de la huelga a nivel internacional, en un contexto nacional, en un contexto jurisprudencial y con una historia, una jurisprudencia de 20 años. Entonces quisiera resaltar eso, me parece supremamente interesante y valioso del libro y mostrarles como a todos los que están acá el trabajo que eso supone, que no es cualquier cosa. O sea, hacer ese esquema no nos lo enseñan a nosotros en la universidad. Eso toma tiempo, toma análisis, toma lectura, toma capacidad de síntesis, toma tiempo también de práctica, entonces creo que eso es muy valioso. Hay otro punto del que quisiera que conversáramos, que también es muy vigente, y es, ustedes, bueno, ya lo presentan, y es, actualmente se está discutiendo mucho, creo que internacionalmente, aunque bueno, hay muchos países que ya superaron esa discusión, que es la huelga de servicios públicos esenciales. Entonces, cómo se permite la huelga en el acueducto, cómo se permite la huelga en un hospital, en un tema de asistencia médica. Y ustedes explican eso muy bien en un tipo de huelga, en las clases de huelga, y presentan lo que ha dicho la Corte Suprema, y es la huelga parcial. Pero quisiera preguntarles, a alguien que tenga dudas sobre la huelga en servicios públicos esenciales, ¿qué va a encontrar acá? Porque eso es uno de los temas, digamos, en los que más preguntas hay actualmente, y es cómo funciona la huelga en servicios públicos. ¿Es posible hacer la huelga en un servicio público esencial? ¿Es posible que la hagan en el acueducto? ¿Es posible que los trabajadores paren de trabajar? ¿Qué podrían encontrar? ¿Qué herramientas le dan ustedes a una persona que genuinamente se haga esta pregunta? No sé, cuál de las dos. Yo creo que hay tres elementos esenciales que van a encontrar dentro de los esquemas. Creo que lo primero tiene que ver con el acercamiento, con la aproximación normativa, es decir, todo lo que tiene que ver con huelga en servicios públicos esenciales, dónde lo regula, dónde está normado, dónde existe. Luego van a encontrar un segundo elemento, y es un poco qué ha dicho la jurisprudencia alrededor de este tema y dónde están paradas nuestras cortes, pero como dice Juliana, en una síntesis, y digamos que además también te da la abrebocas la herramienta, porque la herramienta plantea cuáles son las sentencias, en dónde pueden consultar la jurisprudencia. Entonces, en caso tal que quieran ir un poco más allá de lo que dice el esquema y quieren revisar la sentencia y leerse toda la sentencia, pues están las referencias obviamente de dónde sale la información. Y creo que el tercer elemento es un poco dejar muy bien alineado y dejar muy bien acotado qué se entiende por un servicio público esencial, cuáles son las posiciones que hoy en día tienen nuestras cortes, y también cuáles son esos puntos grises, porque lo cierto es que si bien acudimos a nuestra capacidad de síntesis y si bien acudimos a nuestra capacidad de ser lo más objetivas y lo más alejadas de una posición, bien sea de empleadores o de trabajadores, lo cierto es que en estos temas de derecho laboral colectivo hay una particularidad, y es que aún hay muchos grises, que probablemente hay algunos que traten de volverse más blancos o más negros como consecuencia de la reforma laboral que está planteando nuestro gobierno actual, que probablemente hay muchos otros que aun cuando han sido históricamente grises tanto en la norma como en la posición jurisprudencial, de alguna manera las partes del conflicto colectivo han logrado encontrar cómo subsanarlo, y han ido como adelante. Bueno, si no encuentro la respuesta en A, la norma, o en B, la jurisprudencia, pues entonces simplemente vamos a ir a los acuerdos que históricamente hemos logrado y la manera en la que históricamente hemos logrado negociar para que las cosas sean de una o de otra manera. Entonces creo que el libro también les ofrece ese tercer elemento, y es aquello que tenemos desde el punto de vista conceptual en lo que está relacionado con las huelgas en los servicios públicos esenciales, donde está claramente determinado, y aquello en donde no está claramente determinado deja expuestos cuáles son esos potenciales puntos grises. Nuevamente, sin sentarnos en posiciones de las autoras, no decimos nosotros si estamos o no de acuerdo con que la prestación del servicio público, del servicio de transporte aéreo, sea o no esencial, o si un hospital puede o no puede prestar servicios públicos no esenciales, pero sí planteando y digamos partiendo de la base de estos grises existen, y aquí es donde están las principales complejidades desde el punto de vista de lo que aún no está resuelto. Bueno, y yo quisiera preguntarle a Laura también otro punto muy interesante actualmente, y es el derecho de asociación que existe en un sentido positivo y en un sentido negativo. En un sentido positivo de puedo hacer parte de un sindicato o me puedo asociar, o no, simplemente tengo el derecho a no ser parte de un sindicato.
Y eso no es tan lógico. ¿Qué va a encontrar alguien que tenga esa pregunta? Que le hablen, por ejemplo, no es que yo tengo el derecho a no afiliar, no solo el derecho a afiliar, sino el derecho a no afiliar. ¿Qué elementos o qué luces les dan ustedes en el libro a una persona que tenga esta pregunta? Bueno, pues ahí en el libro van a encontrar desde lo más básico del derecho a asociación, ya que tiene derecho cualquier persona en materia colectiva, pues vamos como poco a poco escalonando desde lo más básico que se ha entendido hasta las perspectivas que mencionaba Juli, tanto positiva como negativa, que nos ha parecido curioso con Verónica porque han llegado lectores que nos han dicho que la perspectiva negativa, que cómo se nos ocurre incluir una perspectiva negativa del derecho de asociación sindical, si el derecho de asociación en principio es un derecho pues que debe ser visto desde el punto de vista fundamental y además pues positivo para cualquier trabajador en Colombia pues. Sin embargo, lo que nosotros intentamos fue incluir lo más básico y es, yo tengo como trabajador el derecho a asociarme si quiero asociarme a algo o a no asociarme. Es válido desde ambas perspectivas y no lo quisimos nunca entender como desde la perspectiva peyorativa pues, sino más desde un punto de vista más práctico. Entonces van a poder encontrar eso, también se incluyen ciertos aspectos de convenios internacionales con la OIT y se incluyen los principales conceptos pues, que han sido desarrollados por la Corte Constitucional. Y bueno, yo creo que ya se nos va agotando el tema. Quisiera hacer una última pregunta, también de un tema muy relevante y es la negociación por industria. Actualmente hay grandes preguntas en torno en Colombia si se permite la negociación a nivel de industria, es decir, sector minero energético, sector manufacturero, ¿cuántos niveles existen? En Uruguay eso existe y hay infinidad de sectores. Y una de las preocupaciones es, bueno, pero estaba interesante negociar por sectores, pero ¿qué pasa con los tamaños de empresa? No va a ser lo mismo Coca-Cola que una pequeña empresa. Esa es otra de las grandes discusiones que hay actualmente. Creo que la negociación por industria, entender qué es la negociación por industria. Y una pregunta, ¿qué encontraría alguien que se está haciendo esas preguntas que nos las vamos a hacer en 2 semanas? ¿Qué es la negociación por industria? ¿Qué encuentran en el libro? Alguien que diga, ¿qué es eso de la negociación por industria? Mira que ese puede haber sido uno de los temas o de los puntos más retadores porque ahí incluso no logramos encontrar un consenso de autoras. Y entonces ahí vuelve un poco el ejercicio de cómo logramos que esto no tenga posiciones, sino que sea realmente una herramienta académica y un punto de referencia académico. Y digo que no encontramos un punto de encuentro de autoras, porque al final ya le doy un poco la palabra a Laura que les cuente cuál es su posición frente al tema del funcionamiento de las negociaciones por industria. Un poco de lo que nosotros analizábamos, lo que van a encontrar en el libro es en qué consiste esa negociación por industria, de qué se trata y cuáles podrían ser esos beneficios, esos pros y esos contras frente a un escenario de negociación por industria. Y un poco lo que analizábamos cuando veíamos como todo el trayecto de este tema es ir desde la ausencia tanto de regulación como de voluntad de las partes de generar negociaciones por industria. Digamos que Colombia es un país en el que típicamente hemos visto negociaciones a nivel individual o a nivel de empresa, y es donde encontramos, digamos, la mayor fortaleza en estos temas de negociación colectiva. A nivel individual, digo, no como trabajadores considerados como individuos, sino individual frente a la compañía con la que estoy negociando. Estamos muy acostumbrados, somos un país que tradicionalmente ha hecho negociación colectiva con la empresa con la que trabajo, a la empresa a la que pertenezco, que es aquella a la que le voy a pedir esos beneficios o ese más allá de lo que legal y laboralmente me corresponde, porque creo que tengo X o Y razones para hacer estas solicitudes y estos requerimientos. Pero cuando uno ve un poco la experiencia latinoamericana y cuando ve un poco la experiencia europea de cuál es el estado en el que están frente a todos estos temas de negociación por industria, nos encontramos con legislaciones. Y más allá de la legislación, porque al final en estos temas de derecho colectivo, como lo que regulan es relaciones entre personas y soluciones de conflictos entre seres humanos, claro, la norma es un derrotero, la norma es el que te indica cuál es el ABC de lo que tiene que ocurrir, pero al final hay mucho que tiene que ver con la madurez de las partes en términos de la negociación, y hay mucho que tiene que ver con el estadio en el que están esas partes para lograr una negociación colectiva. Y ahí un poco lo que nosotros encontrábamos es esa falta tal vez de madurez desde el punto de vista de lo colectivo de nuestro país, y esa falta de madurez de nuestras normas,
Porque lo otro que es cierto es que desde hace ya muchísimos años venimos tratando de hacer pinitos y venimos tratando de hacer esfuerzos para promover esos escenarios o ejercicios de negociación colectiva por industria en nuestro país. Y la realidad es que no lo hemos logrado. Al final, todas estas normas que han salido para tratar de promover este tipo de negociación, lo que han hecho es que pululen toda suerte de organizaciones sindicales creadas simplemente para generar y mantener, digamos, fueros o protecciones específicas y diferentes a lo que el ejercicio de la negociación colectiva pretende, porque al final hemos visto que tenemos alguna suerte de posibilidades o de opciones de negociación por industria, pero lo cierto es que terminan siendo como esos pinitos muy verdes que todavía se caen. Y a pesar de que hoy llevamos creo que más de 7, 8 años con esta norma que regulaba la posibilidad que abre el legislador colombiano y dice se pueden sentar todos en una misma mesa, o sea pueden llegar varios sindicatos y varias compañías a una misma mesa de negociación, y lo que encontramos es que por diferentes razones, uno podría decir, tiene que ver con la voluntad política de las partes de llegar a un acuerdo, o tiene que ver con que nos faltan unas normas mucho más estrictas y mucho mejor reguladas para que efectivamente estos temas ocurran. Pero al final, siendo un tema de voluntad de las partes o siendo un tema del momento y del estadio normativo en el que estamos, lo cierto es que nuestro país es un país todavía muy inmaduro, si se quisiera llamar de alguna manera, en el verdadero sentido de la negociación colectiva por industria, a la que yo le encuentro unas bondades y unos pros muy importantes en términos de realmente atender a la colectividad de los trabajadores. ¿Y a qué me refiero realmente a atender a la colectividad de los trabajadores? Es que la negociación por industria en aquellos países en donde ha resultado ser exitosa y en aquellos países que están en un momento diferente en términos de su evolución de lo que tiene que ver con el derecho colectivo, encontramos que estas negociaciones por industria de alguna manera lo que permiten es generar acuerdos y convenios colectivos que estén orientados a la industria del bienestar de una totalidad y de una comunidad de trabajadores, contrario a lo que nos puede pasar muchas veces en los ejercicios de negociación colectiva nuestros colombianos, y es una procura por la individualidad, y es una procura simplemente por el interés de este grupo de trabajadores o una procura por el interés específico de esto y de lo otro. Pero cuando tú lo llevas, por ejemplo, a la industria farmacéutica y te encuentras un abanico de negociaciones colectivas, todas con beneficios diferentes, todas con acuerdos de porcentaje de incremento de salarios distintos, todo con un enfoque, digamos, diferencial e individualizado, nos lleva un poco a preguntarnos si no vale la pena encontrar cuál es realmente la necesidad de la comunidad, cuál es realmente la necesidad de la industria. Y la necesidad de la industria no entendida únicamente desde el punto de vista de los trabajadores que cohabitan en ella, sino también de las empresas que hacen su negocio dentro de esa industria, dentro de ese sector específico. Y le voy a dar un poco la palabra a Laura, porque Laura tiene una posición un poco menos romántica que la mía y un poco más pesimista en términos de hacia dónde vamos, hacia dónde funciona y de cuáles son justamente esos contras que le hemos encontrado a este ejercicio de la negociación por industrias. Sí, pues no es que me oponga como totalmente a lo que dice Verónica, que son aspectos realmente muy positivos, sino que yo analizaba este tema principalmente a la luz de la reforma laboral actual, de cómo se está proponiendo la negociación colectiva por sector. Primero, no se limita, o sea, si uno ve la reforma, uno encuentra que no existe casi limitaciones, por ejemplo, a nivel regional, a nivel de pequeñas y medianas empresas, no. Entonces, a mi juicio, y lo que discutíamos un poco con Verónica, era que en últimas la negociación por industria puede sonar bonito para países europeos que en este momento están mucho más desarrollados en materia colectiva, pero en Colombia, por ejemplo, pueden afectar mucho a las pequeñas y medianas empresas, que son en últimas las que emplean a la gran mayoría del país. Segundo, analizando también temas de derecho comparado, encontramos que, por ejemplo, en Alemania existe y es muy famosa la negociación por sector, por industria, pero se limita por territorios, a la economía del territorio, y además se le da la posibilidad al empleador de decidir si me acojo o no al acuerdo sectorial. Entonces, eso también son recomendaciones que puede que no se estén viendo actualmente en los debates del Congreso actual, pero que podría llegar a ser valioso tener en cuenta en un futuro, y más aún considerando pues el estado de desarrollo de las relaciones colectivas en Colombia. Entonces, básicamente esa era como la discusión y el punto de debate que de hecho se incluyó en el libro en esta materia. Y creo que también existen otros países que lo llaman coloquialmente como el derecho al descuelgue, el descuelgue de la negociación.
Bueno, pues muchas gracias. Creo que la comunidad clínica de abogados y de todas las profesiones, de todos los que estamos en el mercado laboral y pensamos en el mercado laboral, les agradece tener un libro tan útil. Y muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy y con